Todo lo que hemos hablado conforma un polvorín preocupante e interesante. O sea, es muy fascinante hablarlo porque evidentemente es mejor así que... de volver a corresponsalía. Claro, y a si tú vienes, no, el mundo reportero. va de coña. Todo el mundo nos vamos a llevar bien y nos vamos a dar besos y abrazos. Hombre, pues está guay, pero es aburrido. Pero a la vez, y ahora te lo digo en serio, y yo duermo muy tranquilo por las noches, porque es eso que decíamos antes. Es un mecanismo de defensa de yo lo que no puedo levantarme pensando que va a haber una guerra. Sí. Pero es cierto que viendo cómo todo se está posicionando, por ejemplo, esta noticia de última hora del rearme tan heavy de Europa, significa que vamos a tener muchos bandos con muchas armas y que una pequeña chispa puede provocar algo muy gordo para el planeta Tierra. O sea, yo ahora mismo estoy en una situación en la que si me pongo a pensar seriamente en todo esto, y tú cada vez que vienes me dices, esto va peor, de que no es descabellado que en unos pocos años tengamos un conflicto global serio y que la famosa Tercera Guerra Mundial deje de ser una broma para ser algo que es posible. No tiene por qué ser nuclear, no tiene por qué ser atómica, pero que haya un conflicto que grandes potencias mundiales esté chocando directamente, es que puede pasar. ¿Y sabes qué creo que lo puede evitar? Pedro Sánchez. Esto que voy a decir suena contradictorio. Creo que el rearme es lo que puede evitar la guerra. Por una sencilla razón, porque al final lo que hemos visto en la historia de la humanidad es que el fuerte acaba comiéndose al débil, ¿no? Y una de las cosas que han mantenido la paz en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, relativa, porque ha habido conflictos, pero ¿qué mantuvo en la Guerra Fría? ¿Qué evitó en la Guerra Fría que Estados Unidos y la Unión Soviética entraran en una guerra? Que se podían destruir mutuamente. No había ningún interés porque cualquiera de los dos, apretando un botón, destruía al otro. Entonces, creo que Europa, y creo que las posibilidades de una guerra mayor son mayores cuanto más débil esté Europa. Y que una Europa fuerte puede hacer de muro de contención de cara a ese conflicto futuro. Una cosa que me ha parecido súper interesante de lo que ha pasado en los últimos días ha sido como Macron ha anunciado que está dispuesto a poner sus armas nucleares, las de Francia, como efecto de disuasión, para que esas armas nucleares protejan a toda Europa, no solo Francia, ¿no? Eso me ha parecido interesante, ¿no? También porque ellos mismos se dan cuenta de que si no hacen eso, países como Alemania van a ir a armas nucleares, porque ellos van a ver como un peligro existencial lo que pueda hacer Rusia. Entonces, creo que va a haber un rearme brutal. Los que están durmiendo mejor ahora mismo son los directivos de la industria armamentística. Si tú ves el efecto que ha tenido en la bolsa todo esto que está pasando, mientras tú y yo nos preocupamos, hay gente que está viendo las acciones de grandes empresas armamentísticas subiendo en dobles dígitos semanalmente. ¿Por qué? Porque la inversión que va a haber, incluso la española principal, que está en el sector de las armas, que es Indra, no de las armas, pero de la defensa, digamos, ¿no? Se ha forrado. Bueno, la última vez que vi la acción estaba a 24, hace 5 años estaba a 7. Es decir, porque va a haber una inversión brutal para fortalecer Europa. Como bloque. Y yo creo que es mejor que Europa sea fuerte y se pueda defender sola y tenga esa capacidad a que no la tenga y dependa de un país como Estados Unidos, que ya hemos visto que durante décadas fue muy estable en su apoyo y de repente es impredecible. Pero a la vez, fíjate que dices eso, que estaría muy interesante que como bloque Europa, que país a país no somos nada en el mundo, pero como bloque podemos ser un poder importante, que nos rearmamos, que nos defendamos, pero a la vez estamos viendo seguramente la crisis de fe más grande hacia la Unión Europea de la historia, y lo que está empezando a venir no es un sentimiento europeísta, es un sentimiento de, oye, aquí cada uno por su puto lado y nos espabilamos. Y esto está pasando. Pues fíjate que yo voy a hacer una defensa no pasional, pero sí pragmática de la Unión Europea. O sea, detesto la burocracia europea, esa Eurocámara donde, o sea, se tocan el pie y están cobrando sueldazos, la manera en la que cada uno va por libre, el retraso en aprobar las cosas, mientras
bueno, pues lo vemos con la inteligencia artificial. Sí, regulamos y mientras tanto los chinos y los americanos se quedan en el pastel. Los medicamentos, o sea, la experimentación para avanzar la medicina, que aquí en Europa todo está prohibido. O sea, siendo todo eso desesperante, y lo es, si uno ve los indicadores principales de bienestar en el mundo, no hay ningún sitio como Europa. Ninguno. Esperanza de vida, educación, sanidad, libertades individuales, prosperidad económica. Europa ha conseguido una cosa que, no, hablamos de China, si a China le va muy bien y lo que quieras. La realidad es que Rusia, por ejemplo, tiene el Producto Interior Bruto de Italia. Es decir, solo Italia tiene la riqueza de toda Rusia. Es decir, Europa ha sido un éxito. Con todo la burocracia, con todos los defectos que los tiene mucho, con el establishment de Bruselas que es para darles una patada en el culo. Con todo eso, Europa representa ahora mismo en el mundo el mejor modelo de sociedad de todos. Mejor que Estados Unidos, mejor que China, mejor para mí. O sea, dentro de que me encantaría que fuéramos mucho más eficientes como los chinos o como Singapur. Me gustaría que tuviéramos la capacidad de innovación que tiene Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas. Tenemos que no destruir la Unión Europea, no minar la Unión Europea, sino reformarla y regenerarla, pulirla y hacerla adaptable al siglo XXI. Porque yo escucho a mucha gente denigrar a la Unión Europea, decir, bueno, la Unión Europea, vaya mierda, esto es mejor que acabar con la Unión Europea. Eso es lo que querría China, eso es lo que querría Estados Unidos. No, lo que hay que hacer es reforzarla, renovarla, regenerarla, cambiarla. Pero la idea de un conjunto de 27 ahora mismo, mañana no sé si serán 30 países, los que sean, bajo una misma moneda, donde nos podemos mover, yo me puedo ir mañana a trabajar a Alemania si me da la gana, no tengo que pedirle permiso a nadie. O sea, 450 millones de personas unidas comercialmente con la misma moneda, con los mismos valores. No siempre es así, es verdad. Pero bueno, el concepto. A mí me parece que eso merece la pena ser defendido. O sea, pero la dinámica no va por ahí. No, parece, pero por eso me cabrea ver a Europa cavando su propia tumba, ¿no? Y a líderes, bueno, no sé ni por qué los llamo líderes, porque uno de los grandes problemas de Europa es precisamente la ausencia de líderes. No hay grandes líderes. La última casi fue Merkel, ¿no? Una de las últimas grandes líderes europeas. Por lo menos, mira, se equivocó en cosas, evidentemente, pero era líder. ¿Sabes? Vamos a ver el nuevo en Alemania, pero... Porque Macron no es muy querido precisamente en Francia, yo creo que le quedan 4 días. Macron no es muy querido ni en Francia, y los franceses no son muy queridos en ningún sitio. En ningún sitio. Lo cual es un problema para si ellos. Tiene que liderar Europa, Francia, estamos jodidos, porque la mayoría de Europa no quiere ni verlos. A mí me decía, un taxista me decía en Berlín, dice, da igual de qué países suban, siempre odian a los franceses. O sea, no sé, lo han conseguido. O cuando juegan al fútbol en el Mundial. Todo el mundo quiere que pierdan los franceses. Digo, esto es curioso. Y luego yo creo que hay una confusión, porque los franceses son bastante insoportables en París, pero fuera de París... Al revés. Son otra cosa, ¿no? También nos pasa un poco en Madrid, que podemos ser muy insoportables los que venimos de Madrid, y no es precisamente representativo de lo que es España. Sí, pero mucha gente